bueno verlos a todos en este día, en esta fría mañana, pero que se hace mejor cuando venimos al culto, ¿cierto? Cuando podemos compartir como iglesia. Está frío, algunos dicen que está más frío que culto bautista, pero acá no, ¿cierto? Aquí son otros cultos bautistas, no acá. Así que, hermanos, quisiera que pudiéramos reflexionar el día de hoy y partir con una pregunta. Partir con la pregunta que va a aparecer ahí, esa. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en una iglesia? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en las personas que conforman una comunidad cristiana? Tal vez se nos puede venir a la mente y pensar que son personas que tienen un perfil más o menos homogéneo, son todas más o menos parecidas, que tienen en común, ¿cierto?, que tratan de hacer las cosas bien, que cumplen ciertas reglas, ¿cierto?, pertenecen a una comunidad que practica ciertos estándares, ciertas normas, y que tal vez pueden parecer, dependiendo de la comunidad, algunos más formales, otros menos formales, algunos medio aburridos, pero que tienen cierta estructura, ¿cierto? Que cumplen como con un perfil. Uno sabe más o menos quién va a una iglesia por ciertas cosas. Incluso anteriormente, hace unos años atrás, se distinguía una persona que iba a la iglesia porque no hacía ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que asistía a una iglesia no podía tomar, generalmente, o no podía fumar, y así se destacaba como por ciertas cosas que no hacían. Pero el día de hoy quiero que analicemos la iglesia que Cristo formó, la iglesia que Cristo fundó, y podamos ver cuál era el perfil de esos seguidores, cuál era las características de estas personas que se juntaban y seguían a Jesús. Y para esto, hermanos, vamos a realizar un ejercicio con un texto bíblico, el cual vamos a tratar de representar en lo que sería nuestra actualidad, trayéndolo un poco al presente. Vamos a basarnos en una historia que está en el libro de Lucas, en el capítulo 18, del verso 9 al 14. Voy a repetir la cita por si alguien no la captó. De todas maneras vamos a tener los textos acá, pero si lo quieren buscar, para que después lo repasen en sus casas y hagan un estudio mucho más profundo. En el libro de Lucas, capítulo 18, vamos a leer del verso 9 al verso 14. En esta historia vamos a tratar de encontrar ciertas pautas, ciertos lineamientos que nos van a visualizar cómo veía la iglesia o cómo eran los primeros seguidores de Cristo. Vamos a ir viendo versículo por versículo de esta historia y ver cómo lo podríamos, como dije, traer al presente. Aquí vamos a proyectar los textos. Estos están en la traducción del lenguaje actual, así que dependiendo de su versión puede que cambien algunas palabras. Dice así. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Vamos a detenernos ahí en ese versículo para analizar un poquito qué es lo que dice Jesús. Yo creo que todos nos hemos encontrado en la vida con ciertas personas que cumplen un poco este perfil. No sé si les pasa a ustedes, de gente que desprecia al resto, que toman menos a quien es diferente. Personas que de repente por su estatus social, por un bienestar económico, desprecian a quienes son más pobres, o personas que han alcanzado un nivel académico importante, también desechan la opinión de personas que tal vez no tienen esa formación. Hay gente que incluso uno no puede ni siquiera dar una opinión a alguien porque no ha tenido la formación requerida y la menosprecia por eso.
En nuestra sociedad, lamentablemente, hay mucho de esto. Hay mucho de esto de gente que menosprecia, que ve el defecto en la otra persona, ¿cierto? Si es muy alto, si es muy bajo, si está gordo, si está flaco. Siempre se intenta o se destaca aquel defecto. Gente que de repente uno no lo ve en mucho tiempo y lo primero que te dice, oye, que estáis guatón, oye, que estáis pelado, ¿cierto? Lo primero que uno destaca es el defecto. Es como socialmente así está constituido. Lo que no debiera ser para nosotros como iglesia, ¿cierto? Andar viendo esa basura en el ojo ajeno y nosotros con así una viga en nuestro ojo, ¿cierto? Hay gente que, por ejemplo, termina su carrera académica y cambia de personalidad. Yo estudié ingeniería, no por eso lo miro menos a ustedes, pero yo estudié ingeniería y en tercer año, por ejemplo, yo me acuerdo mis compañeros ya todos se creían gerentes. Todos ya estaban en un estatus social distinto, ¿no? Ya todos se paraban así. Y cuando se ponían corbata eran peores. La gente cambia, la gente tiende a menospreciar al resto y quiere como tener un nivel superior en cuanto a un estatus, que lo miren distinto. O se compra un auto y ya también cambia. No es la misma persona. A veces podemos ver ese tipo de discriminación como descendente, como hay una persona que está en un nivel superior y discrimina hacia abajo. Pero también se puede ver inversamente, hay gente que también tiene mucho resentimiento contra las personas que han alcanzado ciertos logros y que también las discriminan por eso. Hay gente que dice, por ejemplo, hay personas también que en el ámbito religioso también ocupa esta práctica. Aquí dice que Jesús se encontró con gente que se creía muy buena. Y esto lamentablemente ha recalado muy fuertemente en lo que es la iglesia. Los miembros que acuden a una iglesia, no aquí, en otras, hay veces que pasan por esto. Gente que se cree muy buena, que se cree con el derecho de menospreciar a quien no cumple o quien no hace las cosas que yo hago, a lo que yo considero correcto. En otra versión de la Biblia incluso dice gente que tiene una alta estima de sí mismo, gente que se cree más incluso de lo que es. A esta gente es que Jesús le dirige esta historia. Vamos a seguir con el verso 10. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Nos vamos a detener de nuevo en este texto que dice que Jesús pone a 2 personas en comparación. Y puede parecer en nuestro tiempo 2 personas tal vez comunes y corrientes, pero no era así. Jesús con este ejemplo está arriesgando mucho, está siendo muy transgresor, porque un fariseo representaba cierto tipo de persona. Un fariseo representaba a alguien con autoridad religiosa, alguien respetado, alguien que cumplía, ¿cierto?, la ley y que tenía toda la sabiduría y podía interpretarlo, podía enseñar al resto, era alguien importante dentro de la sociedad judía. Nosotros, ¿con quién podríamos asociar en nuestro tiempo a alguien que cumpla ese perfil? Que sea alguien, una autoridad religiosa, que cumpla, ¿cierto?, la Biblia y que esté dentro del ámbito de la iglesia. Si traemos este ejemplo al día de hoy, podemos decir que Jesús está comparando, por ejemplo, a un pastor o un obispo, ¿cierto? Un obispo religioso. A esa persona él está poniendo como ejemplo. Y por otro lado, menciona a un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos en la época de Jesús era una persona menospreciada por su sociedad. El cobrador de impuestos era aparte de ser marginado, era considerado un traidor, porque esta persona trabajaba para el Imperio Romano, recaudaba los impuestos al pueblo judío
para pasárselo al Imperio Romano. Y era una persona generalmente del mismo pueblo. Entonces la gente lo veía así, lo veía como un traidor, alguien que trabajaba para el enemigo. Y es difícil no verlo así, porque los cobradores de impuestos generalmente eran personas que no tenían, como se dice, mucho escrúpulo, que cobraban incluso más de lo que el imperio pedía para así sacar una tajada y quedarse con más de lo que le correspondía. Y este imperio sin duda era alguien que oprimía mucho al pueblo judío. Era un imperio muy sanguinario. El Imperio Romano, cuando sabía de alguna revuelta o sabía de alguien que estaba atentando contra el orden del imperio, ellos no dudaban en matar a todas esas personas, aniquilarlas de la forma más terrible. Hay muchas historias de múltiples crucifixiones, y la idea de la crucifixión era exponer a la persona ante toda la sociedad y decirle: mira lo que te va a pasar si tú intentas atentar contra nosotros. Esto es lo que te va a pasar, así va a terminar. Ese era el mensaje de la crucifixión. Hubo muchas torturas, exposiciones de las muertes, ante cualquier atisbo que atentara contra este orden imperial. Por eso Jesús también fue tan transgresor al llamarse, o al que lo llamaran rey. Cuando Jesús hablaba de un nuevo reino, se exponía justamente a eso, a que los romanos vinieran y lo aniquilaran, lo mataran, trataran de sacar todo ese discurso de un nuevo reino, porque el único reino que se permitía en ese momento era el del Imperio Romano y el poder a través del César. Por eso cuando llevan a Jesús ante Pilato, lo primero que lo acusan a Jesús es que se proclama rey de los judíos, porque así sabían que era un argumento de peso para que el imperio no dudara en matar a Jesús. Y con este imperio son los que trabajan los cobradores de impuestos. Así que uno también puede decir: pucha, algo de razón tenían los judíos al tenerle mal a estos cobradores. Pero Jesús le da vuelta a este mensaje al ponerlo de ejemplo. En nuestro tiempo, pensando también en traer al presente este texto, ¿a quién podríamos asociar con alguien con el perfil del cobrador de impuestos? Podríamos asociarlo pensando en alguien que sea marginado por la sociedad, alguien que sea rechazado, alguien que sea mirado menos como el cobrador de impuestos. Yo pensé en alguien que socialmente se le dice como un flaite, ¿cierto? Una persona que uno lo ve y lo rechaza como inmediatamente porque uno no le cuadra el perfil, ¿cierto? Generalmente, para los que no manejan tal vez el término flaite, flaite es una persona que generalmente no le importa los estándares comunes de la gente, o sea, anda escuchando música fuerte, ¿cierto? O son los que rayan el metro, los que rayan la micro. Ese generalmente es lo que se le denomina socialmente a alguien flaite. Entonces, podemos poner a estas dos personas, trayéndolas al presente, que Jesús está poniendo de ejemplo en lo que sería en nuestro tiempo a un pastor, un obispo y a un flaite. Y Jesús los pone en un hábito que es particularmente religioso, que es ir a orar. O sea, el pastor y el flaite, los dos vienen a orar al templo. Y dice así, el otro verso. Verso 11 dice: puesto de pie, el fariseo oraba así. Voy a poner un poquito más acá para ejemplificar cómo lo podría haber hecho. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Esta actitud que tiene el fariseo de pararse al frente, ¿cierto? Mi papá dice pecho paloma, ¿sí? ¿Cierto? Alguien sería así como orgulloso de sí mismo,
y con la capacidad de apuntar al resto y decirle gracias porque no soy como él, no soy como ese cobrador, no soy como ese hombre que engaña a su esposa, no soy como ese hombre que hace cosas malas, no soy como ese hombre, no, perdón, no tú, Pipe, el que está atrás, no soy como ese hombre que roba, ¿cierto? No soy como él, no soy como él. Doy gracias a Dios por eso. Esa es la actitud que Jesús está repudiando el día de hoy. Gracias porque no soy como el resto. Y lamentablemente en nuestras comunidades cristianas, como digo siempre, no en estas, en otras, se da mucho de eso, ¿cierto? De agradecer a Dios y de apuntar con el dedo, gracias porque no soy como Él, gracias porque no hago las cosas que hace el otro, y nos sentimos con esa autoridad de pararnos al frente, ¿cierto? Mirar al resto y enjuiciar y apuntar con el dedo y decir, tú eres aquí, tú eres allá. Esta historia pareciera ser enfocada a gente que no es cristiana a veces, ¿cierto? Pero aquí Jesús siento que está hablando más a nosotros, a la gente de la iglesia, a la gente que no debe aplicar este criterio discriminador contra el resto. Y se fijan cómo el fariseo pone ante Dios las cosas que él hace. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mi diezmo, yo primero, yo soy el que hago las cosas. No pone a Dios primero en su vida, sino que Él destaca las cosas que Él hace. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere la siguiente actitud, que es la del cobrador de impuestos. Dice que el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. A pesar de ser 2 perfiles completamente distintos, el fariseo, el cobrador de impuestos, en nuestro caso, el pastor y el flaite, esta persona no se siente digna, solamente apela a la compasión y la misericordia de Dios y pide perdón por lo que ha hecho. Como decíamos anteriormente, un cobrador de impuestos generalmente cobraba más de lo que debía. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que había atentado contra el bienestar de su sociedad. Él sabía que el impuesto del imperio ya era lo suficientemente difícil para cumplirlo y él le ponía más carga a la gente. Eso es lo que está pidiendo perdón. Está pidiendo perdón por ponerle más carga a la gente de lo que debía. Le hace más difícil la vida al resto de lo que ya es. Entonces aquí encontramos una primera característica, hermanos, de los seguidores de Cristo, que debe ser la humildad de presentarnos ante Dios y sacar el velo del prejuicio al ver al resto como inferiores, al ver al resto como diferentes. ¿Se ha fijado, hermanos, el perfil de los discípulos de Jesús? Al menos la mitad de los 12 eran pescadores. ¿Puedes poner la imagen, Nico? Eran pescadores, eran gente humilde. Ser pescador en la época de Jesús era alguien dentro del estrato social, dentro de los más bajos. La gente que se dedicaba y se ganaba la vida con sus manos era generalmente la gente más pobre. El oficio de ser pescador era visto muchas veces menos, porque era el recurso que tenía la gente para salir adelante. En nuestra sociedad podríamos decir que el pescador pertenecía al quintil social más bajo, tenía poca educación formal, no eran bien vistos socialmente, era gente humilde, esforzada, y a eso vino Jesús. Jesús vino a la gente humilde. No necesariamente
gente pobre. Humildad no significa pobreza. De hecho, el cobrador de impuestos no es alguien pobre, porque por esas coimas que sacaba de los impuestos ganaba mucho dinero y tenía un estatus social bien alto. Pero es la humildad la que destaca el Señor. Lo que destaca el Señor, que no importa la clase social en la que tú estés, pero si vienes con una actitud humilde, Dios no te va a rechazar. En el grupo de seguidores, aparte de los pescadores, había curiosamente un cobrador de impuestos. Este cobrador de impuestos era Mateo. Mateo, de hecho, uno de los que, ¿cierto?, el primer evangelio que aparece en la Biblia. Y por otro lado, tenemos a Simón el Celote. Tal vez no les suena mucho esa comparación, que tenemos un cobrador de impuestos, a Simón que le llamaban el Celote. Pero ser celote en la época de Jesús era pertenecer a un movimiento radical judío. Era un movimiento que estaba en contra del orden del imperio, que luchaba por los derechos de los judíos y establecer a Yahvé como el centro de la cultura judía. Y eso obviamente chocaba con el imperio romano. Entonces, hermanos, ¿cómo creen que vio Simón el Celote la llegada de Mateo al grupo de discípulos? Simón el Celote, una persona con sus convicciones bien claras por el pueblo judío, luchando contra el imperio romano, versus Mateo, que trabajaba para el imperio. Dos personas que tienen intereses completamente distintos, son capaces de unirse y sentarse a una mesa y compartir juntos. Aquí no se trata de diferencias menores, no se trata de qué equipo de fútbol te gusta. Se trata de algo mucho más profundo e intenso. Se trata de un estilo de vida, una forma de ver la vida que están con diferencias. Y hermano, aquí podemos encontrar una segunda característica, aparte de la humildad, es que la experiencia de vivir junto a Jesús nos hace dejar de lado nuestras diferencias. Es decir, que por más que pensemos distinto en la vida, como iglesia de Cristo debemos dejar esa diferencia de lado por Jesús. Fue tanto el impacto que tuvo en la vida de Mateo y de Simón el compartir con Jesús, que eran capaces de sentarse en una mesa, mirarse a la cara y decirse hermano, y poder mirarse como igual, a pesar de tener una vida y un trasfondo completamente distinto de cómo ver las cosas. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser así. Debemos dejar de lado nuestras diferencias personales en pos del Evangelio de Cristo. Como se dice aquí, en esta iglesia, en la comunidad, en la iglesia de Cristo, ya no hay momio ni comunista, no hay cuico ni flaite, no hay pobre ni rico, somos todos iguales ante Dios. Y eso es lo que debemos cultivar, promover en nuestra iglesia, el dejar nuestras diferencias de lado. Ya no hay colocolino ni chuncho, a ese nivel llegué. Somos todos iguales, somos todos hermanos. Dentro de ese grupo, hermanos, también podemos destacar a las mujeres. Mujeres fieles, mujeres amorosas con Jesús, mujeres que llegaron hasta el final. Como mencionaba antes, el Imperio Romano, cuando sabía de estas revueltas, de alguien que hablaba de un nuevo reino, mataban a ese líder y mataban a todos sus seguidores. Por eso cuando Jesús se ha arrestado, todos huyen. Pero hay mujeres que siguen hasta el final, mujeres que llegan hasta los pies de la cruz. Imagínense, hermanos, que ellas estaban tan comprometidas con Jesús que llegaron hasta ese nivel, de no importarles si la arrestaban, pero la experiencia de vivir con Cristo la había impactado de tal manera que eran capaces de llegar hasta los pies mismos de la cruz.
En este grupo de mujeres habían ex prostitutas, habían ex endemoniadas, habían, dentro del grupo de Jesús también habían ex ladrones, como Zaqueo, habían, como la otra imagen, Nico, habían incluso romanos. Recordamos esa escena, ¿cierto?, que Jesús se le acerca a un centurión y le pide que sane a su siervo, que estaba enfermo. Y Jesús no le cierra la puerta. Al mismo enemigo no le cierra la puerta. Incluso llega casi a exaltarlo cuando le dice: yo no he visto fe más grande que la de este hombre en Israel. Jesús rompe los paradigmas completos de su sociedad, integrando incluso a los que nosotros podemos considerar como enemigos. También tenemos dentro del grupo de discípulos a los maestros de la ley, como Nicodemo, por ejemplo, que seguía a Jesús. Se sabe que hay personas también dentro del Sanedrín, del grupo de entendidos que seguía a Jesús. Aún sabiendo Jesús que era el grupo que más mala le tenía, por decirlo así, que buscaba cómo ponerle trampas, Jesús también lo recibe. Y Jesús incluso comparte muchas veces con ellos, no cerrándole la puerta a nadie. Hablar de paz y de amor en nuestra sociedad actual, en el Chile que vivimos hoy, no es tan de locos, porque es un país relativamente tranquilo. Es un país donde podemos andar libremente. Hay cosas mejorables, ¿cierto?, como en todos los países. Pero en esta sociedad donde Jesús está planteando una idea de paz y de un nuevo reino en base al amor y la misericordia, es algo totalmente casi utópico, algo imposible de ver por la gente. Que podamos convivir todas esas realidades que están allá, gente pobre, gente humilde, gente forzada, gente entendida, romanos, mujeres, y todo ello poder ser parte de una comunidad y que vivamos en paz, era algo totalmente casi inocente o iluso pensar. Pero Jesús, eso es lo que forma una diversidad de grupos, una diversidad de personas, pero que a la luz de su evangelio puede compartir y puede mirarse a la cara y decirse hermano y hermana. Así que eso es lo que nosotros debemos rescatar al momento de ser comunidad, de que en medio nuestro puede haber mucha diversidad, y qué bueno que la haya, porque así crecemos. Que lata si todos pensamos igual y somos todos de un mismo perfil. Así crecemos, aprendiendo del otro, de la diferencia, pero que sea el centro Jesús, que lo que nos una sea el evangelio de Jesucristo. Debemos ser como ese grupo de pescadores que luego de que su líder, su maestro ya no está, van a pescar a un lago y pescan toda la noche y no logran obtener nada. Una noche mala, una noche compleja, donde no les resulta nada, donde se sienten solos, donde hay desesperanza. De pronto aparece una persona en la orilla que no la reconocen y le dice que eche la red una vez más. Cuando ya han estado pescando toda la noche, que venga alguien a decirte que de nuevo lo intentes, es para mandarlo a la punta del cerro, ¿cierto? Pero ellos obedecen, ya qué más da, no perdemos nada. Y al sacar la red ven que está llena de peces. Y en ese momento se dan cuenta que era Jesús quien venía. Esa es otra característica que podemos tomar. Ver a Jesús en las cosas buenas de la vida. En esas pequeñas cosas que muchas veces parecen sin importancia, pero que está Jesús ahí, que nos muestra su amor, su compañía.
Que vamos a pasar cosas difíciles en la vida, hermanos, está garantizado. Aquí este grupo de pescadores pasó una noche de desesperanza, de dolor, de trabajo y no ver ningún resultado. Eso lo vamos a pasar. Muchas veces nos vamos a sentir así, sin esperanza, abatidos, complicados con los problemas. Pero Jesús viene a nuestro encuentro y aparecen esas cosas pequeñas, esas cosas buenas de la vida. El saludo de un niño, como decía nuestro hermano Hernán, ese mote con huesillo en el verano, esa sopita caliente en invierno. Jesús está ahí en las cosas buenas de la vida. Y aprendamos a verlo en esas cosas, que muchas veces no lo asociamos a Él y que esperamos un milagro espectacular para que se solucionen todos mis problemas. Pero Jesús no soluciona todos tus problemas. Jesús te acompaña en el camino de la vida. Y otra característica que podemos ver en el relato, que les acabo de comentar esta historia de los pescadores, es que cuando se dan cuenta que es Jesús, Pedro dice que se pone su ropa y se lanza y va al encuentro de Jesús. Porque sabe, hermano, cuando aparecen esas cosas buenas de la vida, lo importante es estar cerca de Él y no el resultado económico que podemos obtener de ese encuentro. Pedro deja de lado los peces, no importa que la red esté colapsada, porque lo que importa es ir al encuentro de Jesús y estar con Él, estar a su lado. Entonces no debemos nunca perder el norte. Si esas cosas buenas siguen pasando, qué rico, pero vayamos al encuentro de Jesús. Vayamos a su presencia. Sigamos ese camino que es de seguir al lado de nuestro Dios. El impacto de vivir al lado de Jesús hizo que ese grupo de personas diera toda su vida, diera todo lo que tenía para que el Evangelio pudiera ser prosperado, para que nosotros el día de hoy podamos conocer de esa vida. Y eso también debe darnos una lección el día de hoy, hermanos. No menospreciar la iglesia de Cristo. Si nosotros estamos aquí y conformamos una comunidad, es porque hubo harto trabajo de distintas personas a lo largo de la historia que dieron que nosotros podamos estar acá. Ellos arriesgaron tanto, los discípulos, por el Evangelio de Cristo, porque fue tanto lo que generó en su vida el cambio de conocer a Jesús, que lo dejaron todo. Y a veces uno menosprecia tanto la iglesia, a veces uno tira por cosas tan pequeñas por la borda un mensaje tan lindo como el de Cristo. A veces si alguien no me saluda, no voy a la iglesia. Si alguien dijo algo que a mí no me gustó, entonces no le hablo más. En cambio, no tenemos estas actitudes de los verdaderos discípulos de Jesús, que es de perdonar y poder dejar esas diferencias de lado y poder seguir en este camino juntos, trabajando juntos, hermanos. Yo sé que es súper difícil porque hay un montón de distracciones, pero poner primero el foco en Jesús, nuestra prioridad de la vida sea estar con Jesús, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor en la vida, hermanos. Así que sigamos en esa senda, prioricemos las cosas de Cristo, trabajemos por el Señor para que las cosas sigan resultando como Él quiere, que esa es la idea. Y terminamos de esta manera, hermanos, con el último verso. Dice: les aseguro, dice Jesús, que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amén. ¿Pertenezcamos a esa iglesia, hermano? Hagamos ese ejercicio de ser esa comunidad que Jesús nos manda a ser. Esa comunidad diversa, pero centrada en Él. Esa comunidad de gente humilde, de gente sincera, de gente honesta,
donde podamos encontrar el perdón de Dios y la misericordia. Le invito a que ese sea nuestro pensar el día de hoy. Conformar esa comunidad de seguidores. Seguir ese ejemplo tan lindo que nos dejó Jesús. Y de no enjuiciar, de no pararnos como el fariseo a apuntar al resto, sino quedarnos atrás como ese cobrador de impuestos y ser humilde ante su presencia. Amén. Amén.